noches para todos, sean bienvenidos a estos 2 días en los que tendré la oportunidad de compartir con ustedes dentro de este seminario sobre el sistema acusatorio. Bien lo indicaba la doctora Miriam como directora de Radar Jurídico, 2 horas son cortas, un seminario diría uno también es corto. Una especialización, también diría uno, queda con más inquietudes de las que tenemos. Porque finalmente en los 24 años que llevamos ya dentro de este sistema, de los casi, ya 19 años de este sistema acusatorio, si miramos al día de hoy, tenemos los mismos errores. Cadena de custodia, tenemos los mismos errores. Audiencias preliminares, ¿cuál es la carga argumentativa del fiscal? ¿Cuál es el problema jurídico que nos convoca la atención en cada audiencia? ¿Cuál es entonces la expresividad que debe tener el fiscal, no solamente de lo fáctico, probatorio y jurídico, para convencer al juez de la pretensión punitiva de la cual se es titular? Si en el sistema acusatorio la fiscalía, muchas de las facultades jurisdiccionales en las que ya no es juez y parte, sino que solamente se tiene como una parte de este sistema y son excepcionales las que la ley le confiere. Esto es, el fiscal solamente tendría una facultad jurisdiccional limitada cuando emite, por ejemplo, una orden de extracción de información cuyo control es posterior. El fiscal tiene una facultad jurisdiccional limitada cuando él puede proferir un acto de una orden de interceptación de comunicaciones, pero siempre y en todo caso están sometidas o sujetas al control de un juez constitucional. Tengo entonces hoy el gusto de compartir con ustedes y contarles un poco de quién soy. Soy servidora pública desde hace 35 años al servicio de la rama judicial. Empecé como fiscal desde el año 2006. He sido fiscal especializada y vengo desde el año 2007. He tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con grandes colegas a través de los cuales hemos podido investigar, judicializar estructuras de crimen organizado, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. Para nadie es un secreto el alto índice de criminalidad que tenemos hoy día. Vemos cómo hoy, cuando se tiene paradójicamente menor recurso humano, menor recurso tal vez logístico, la criminalidad va creciendo, va avanzando y cada vez se va haciendo más organizada. Y de esa prueba testimonial a la que siempre acudíamos en los modelos de justicia anterior, hoy es preciso romper ese paradigma para entonces adentrarnos y aventurarnos en actos de investigación que antes no se tenían. Por ejemplo, tenemos en estos eventos actuaciones como las de agente encubierto. ¿Qué es eso de un agente encubierto? ¿Dónde lo veíamos con anterioridad? Vemos situaciones en las que hoy en día el sistema acusatorio, una búsqueda selectiva, una extracción de información, una infiltración de organización criminal, una vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia y seguimiento de cosas. Este sistema no todo es mal, tiene sus bondades en la medida en que nos ha dotado de unas herramientas que permiten seguramente investigar mejor, pero también tiene entonces unas exigencias y unos grandes retos para nosotros como fiscales, abogados, juristas, académicos, estudiantes, procuradores de justicia. Y es una carga argumentativa que debe ser primero jurídica. Y lo jurídica implica ser constitucional. El derecho no es de pareceres, no es lo que yo opino, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo. Es primero la constitucionalización de nuestro derecho penal
en el sistema procesal. Y esa constitucionalización implica unas garantías para los ciudadanos, garantías para el procesado, garantías para las víctimas, garantías para quienes también somos parte, esto es, la defensa, el juez y la fiscalía. De allí entonces que el haber tenido la oportunidad y el tener la oportunidad como soy ahora, fiscal especializada de la unidad de Fiscalía Especializada de Medellín y el área metropolitana, haber laborado como fiscal en la Unidad de Justicia y Paz, cuando se presentaron todos los procesos de desmovilización que empezaron desde el año 2003 al 2005, 2006, me permitió no solamente ver la situación de conflicto armado, sino entender el derecho desde su ámbito social, una mirada desde las víctimas. Hoy, en mis 35 años de experiencia como especialista que soy en Derecho Penal de la Universidad de AFIT, como magíster en Derecho Penal de la Universidad de AFIT, el hacer parte de la Comisión de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, como de la red de formadores en el sistema acusatorio, es lo que hoy me da esta autoridad moral para compartir con ustedes mis vivencias, mis experiencias, porque finalmente es el legado que puede dejar esta servidora en cada uno de ustedes. Sembrar una semilla de mayores dudas de las que traemos. Como bien entonces les indicaba, en estas 2 horas o 2 días de que podamos tener de conversatorio, no se abordaría a profundidad el tema de las audiencias. Sé que tenemos un público muy selecto, desde estudiantes hasta grandes juristas. Y por ello, el lenguaje, lo que para uno puede ser fácil, básico, esta pequeña capacitación, para otros, como en el caso de los estudiantes, va a ser una herramienta en la cual les pueden quedar muchos conceptos claros. Yo quiero entonces a los colegas fiscales, procuradores de justicia, ministerios públicos, abogados, juristas y académicos, desde ya, sí, ofrecerles excusas en aquello que pareciera tan básico y que para ellos puede ser ya decantado en el trajinar o al acontecer diario de nuestra vida cotidiana laboral. También hay que entender que este legado es para quienes están formando, quienes están apenas iniciando en los albores de la persecución penal, quienes están ahora formándose dentro de este modelo de justicia. De allí entonces que ubicarme en el contexto de cada uno, trataré de hacerlo esperando desde ya dentro de este conversatorio pueda entonces satisfacer cada una de sus expectativas. Le indicaba que el objeto de este conversatorio es iniciar entonces el tema de las audiencias preliminares. ¿Y cuál es la base legal? Fue lo primero que les dije cuando iniciamos, que es la base, que primero siempre cuando vamos a emitir un concepto pensemos en la base legal. El artículo 153 de nuestra legislación procesal no define lo que son las audiencias preliminares. Si uno le da una mirada a esa norma, lo que podemos encontrar allí es que dice que se tramitarán en audiencias preliminares las actuaciones, peticiones que no deban ser resueltas en audiencia de acusación, audiencia preparatoria o audiencia de juicio oral. Es decir, aquellos actos que tienen la vocación de ser prueba. Y por ello es que uno encuentra en el artículo 154 cuando nos dice son audiencias preliminares la que ordena una captura, la que resuelve un acto de imputación, la que resuelve una solicitud de medida de aseguramiento, la que resuelve la legalización de incautación de un elemento o con fines de comiso o con fines de extinción de dominio, la que resuelve la suspensión del poder dispositivo sobre un bien que esté sujeto a registro, aquella que tiene que ver con la interceptación de comunicaciones,
aquella que tiene que ver con una búsqueda selectiva o también las que tienen que ver con una extracción de información, con una inspección corporal. Esto es técnicas invasivas para obtener unas muestras de ADN. Pienses en las víctimas de agresiones o de delitos sexuales. Pienses en los cotejos de voz cuando se tiene una persona interceptada. Piénsese también entonces en aquellos eventos en los cuales una persona va hacia el exterior y en el aeropuerto le hacen el escáner y tiene unas pastillas o tiene sustancia estupefaciente al interior de su cuerpo. ¿Cómo resolver estos problemas jurídicos? O aquellas personas que hemos tenido en estados judiciales cuando van a hacer las visitas conyugales a quienes ya estando privados de la libertad y les encuentran en sus partes íntimas alcaloides. ¿Será que la autoridad de policía puede llegar a decirle o a palpar y a auscultar esas partes íntimas como se hacía antes, vulnerando todo derecho a la intimidad? ¿Y qué pasa si esa persona se niega a entregarlas? ¿O qué pasa cuando no hay la urgencia de que la persona que ha tragado o ingerido, mejor, elementos letales como sustancias estupefacientes a través de pastas o de bolsas, que algunas se explotan en su interior? Hay que esperar a acudir ante un juez de garantías para que autorice esa audiencia, o puede, en este caso, prima el derecho a la vida. Entonces, desde allí, que si miramos todas estas audiencias preliminares tienen una razón de ser, y por ello es que se hacen ante un juez constitucional, un juez con función de control de garantías, que siempre debe resolver es en sede de constitucionalidad. Entonces, el objeto de las audiencias preliminares tienen en primer lugar mirar que se respeten los derechos fundamentales, velar por las garantías esenciales de las partes y los intervinientes y la misma sociedad en las actuaciones que realiza la Fiscalía, que no existan excesos contrarios a la función pública. Atender los requerimientos también de la defensa cuando hace las solicitudes, porque partimos de que es un derecho adversarial. Si bien la Fiscalía es la titular de la pretensión punitiva, no es menos cierto que la defensa tiene unas obligaciones que no se circunscriben al momento de una preparatoria, como le está mostrando la práctica judicial. Vemos en nuestros escenarios judiciales como un defensor que asume un caso de una audiencia de imputación que ha pasado 60, 120 días para una acusación, que han pasado otros 45 y más para una preparatoria con los aplazamientos que conlleva. Cuando llega la preparatoria dice: apenas voy a hacer las solicitudes probatorias, aplazo porque no tengo los elementos. Es que el artículo 267 enseña que la defensa, desde el mismo momento en que, al igual que el indiciado, si conocen que están siendo investigados, es desde allí donde debe activar las actividades propias para hacer su rol defensivo. La defensa también tiene la carga de recoger elementos, de hacer el embalaje de los mismos de manera empírica, de hacer solicitudes, o bien a través de los mismos peritos oficiales o a través de sus propios peritos particulares y de sus investigadores. ¿Qué está pasando en este sistema? Que de ser un sistema acusatorio se nos está convirtiendo en un sistema aplazatorio, para quienes están empezando asustatorio, para quienes llevamos mucho tiempo asustatorio, porque siempre es el factor sorpresa. No sabemos a quién nos vamos a enfrentar. El sistema a veces se ha vuelto que es el ánimo, tenemos que lidiar entre el ánimo del juez, entre el ánimo de quien es el interviniente, muchas veces el procurador, entre el rol que desempeña el señor defensor con sus oposiciones propias de la labor y entre también la carga de la Fiscalía. Entonces, si miramos, esas audiencias tienen un objeto.
Primero, respetar derechos fundamentales de quienes son partes en el proceso, de los intervinientes y de la sociedad para proteger la comunidad. Eso se da desde el inicio hasta el fin. Segundo, atender todo tipo de requerimientos, tanto en la defensa como en el Ministerio Público, para garantizar los derechos fundamentales y obviamente esas garantías esenciales del indiciado o imputado. En tercer lugar, pues obviamente resolver todos aquellos asuntos preliminares a esa fase, digámoslo, investigativa como tal. Esto es cuando ya hay un imputado, el juez de garantías desde el mismo momento en que se inicia una indagación, desde allí tiene él entonces, o debe la fiscalía acudir ante el señor juez para que todas esas actividades que involucren garantías fundamentales pueda el señor juez resolverlas. De allí que se caracterizan las audiencias preliminares. Uno, porque se realizan, ya saben, ante un juez de garantías. Dos, porque la actuación del señor juez no es oficiosa. Hablamos de que es rogada. Y si es rogada, aplica lo que se conoce como la carga dinámica de la prueba. La parte que pretenda llevar ante un juez una pretensión es quien tiene la obligación de probar. Entonces, cada parte que tiene como obligación presentar el supuesto de hecho, presentar la norma que se está invocando a su favor, presentar la fundamentación jurídica y obviamente ofrecer los elementos materiales probatorios, llámese evidencia física o informe, garantizar el derecho de controversia, limitar el objeto de la audiencia. Y en ello hay que llamar la atención porque en todos estos años que llevamos en el sistema acusatorio, audiencias que podemos resolver en 1 hora, en 45 minutos, por no limitar de un lado el objeto de la audiencia, terminamos desviándonos en la argumentación. Dos, porque entonces muchas veces empleamos el sistema acusatorio para atacar a la contraparte y no para atacar la pretensión. Tres, porque entonces también dentro de creamos a veces el no tener claro el problema jurídico de cada audiencia, llevamos un caos de argumentación en la cual empezamos un hecho, saltamos a otro, hacemos que sean incomprensibles, la pretensión queda ambigua, confusa, el juez la niega y luego nos rasgamos las vestiduras en los pasillos diciendo, este juez no me avaló. Pero no nos damos cuenta de si realmente abordamos el problema jurídico de cada audiencia. Es que en este sistema acusatorio, si bien el juez no puede decretar pruebas de oficio, el juez tampoco puede hacer la labor o suplir las falencias de la fiscalía ni de la defensa. Porque al juez sí le está obligado el principio de imparcialidad, a la fiscalía el de objetividad y a la defensa el de ética y lealtad. Esas audiencias, aparte de todo lo que ya le he dicho, ¿por qué más se caracteriza? Porque tiene unos términos perentorios. Normalmente lo que se lleva a control de un juez tiene un término que no excede de 24, dependiendo de la clase de audiencia, o 36 horas como término mayor. Les indicaba entonces cuando ya la persona está detenida, obviamente, o imputada, todo ese tipo de audiencias se caracterizan porque deben llevarse en presencia del imputado y su defensor. El examen es constitucional y es el respeto a los derechos fundamentales. Aquí un juez de garantía no puede evaluar la efectividad, no adquiere en ejecutoria material, sino formal. Tan es así que cuando se hace una diligencia de allanamiento y luego se presenta una irregularidad, las personas que se ven involucradas pueden luego solicitar ante el juez de garantías una audiencia porque no participaron en la anterior. Pero no es menos cierto que cuando todas las partes están allí presentes, opera el principio de preclusividad, es decir,
Yo no puedo venir en una audiencia, alegar la pretensión y si es de cobrarle luego radicar otra audiencia, porque no tienen ejecutoria material, sino formal. Prueba de ello es que dentro de las audiencias que no tienen un límite son las de libertad, las libertades por vencimiento, las audiencias de sustitución de medida. La ley no dice que solo puedan colocarse o solo puedan acudir ante el juez en una única oportunidad. Pero lo que sí nos enseña la Constitución es que no podemos ir de juez en juez con el mismo argumento, porque cuando hacemos un exceso indebido de la función pública, cuando hacemos peticiones y desgastamos con peticiones, también estamos entonces ya acudiendo a maniobras dilatorias. Entonces, el hecho de que la audiencia del juez de garantías no adquiera ejecutoria material, sino formal, no significa que debemos desgastar la administración de justicia y que podemos acudir de manera ilimitada con los mismos argumentos, supuestos de hechos fácticos y jurídicos, buscando que el juez nos da la pretensión. La otra característica esencial de una audiencia preliminar ante un juez constitucional con función de control de garantías es que no tiene por objeto determinar la admisibilidad o no de un elemento probatorio o de un medio de conocimiento. Lo que el juez mira es la forma en que se recolectó, si no se vulneraron garantías fundamentales y que esa evidencia se someta o no a la cadena de custodia, porque hasta allí solo el juez tiene elementos cuando se le presentan que tendrán la vocación de prueba, pero nunca podrá, en ese caso, pronunciarse sobre la admisibilidad o no de un medio de conocimiento. Y de hecho, la única excepción a que el juez pueda o no excluir un elemento probatorio lo constituye en las reglas de los registros y allanamientos. Cuando se hace un registro de allanamiento en una vivienda, y piénsese que se encuentra un arma, pero que ingresaron sin orden judicial, y el juez decreta ilegal esa orden de allanamiento, o que excedieron el término de las 24 horas para legalizar, allí el juez sí puede excluir el elemento. ¿Y qué pasa? Se queda sin caso fiscal. Esa es la cláusula de excepción o de materia especial que consagra nuestra legislación procesal, pero la realidad es otra. Hace el año 2007, un caso muy sonado en el cual un ciudadano se encontraba dentro de una residencia ingiriendo licor, hace algunos disparos, llegan las autoridades de policía, le capturan en el andén, él arroja el arma, encuentran el arma, finalmente por algo de tiempo decretan ilegal la captura y el juez, tras decretar ilegal la captura, también excluyó el elemento probatorio que fue esa arma incautada en el andén de la vivienda. Miren el escenario diferente y problemas jurídicos como eso todavía hoy se vienen suscitando. Entonces es desde allí donde nunca es tarde frente al conocimiento, si es porque ya lo tenemos, volver a repasar estos conceptos que parecerán tan elementales para volverlos a tener dentro y adoptarlos como esa buena guía y práctica judicial. Ya les había mencionado más o menos los tipos de audiencias. Les había indicado aproximadamente cuáles eran. No hay una lista taxativa, esto es que aquellas que menciona el artículo 154 de nuestra legislación procesal no son las únicas. Hay audiencias que se llaman audiencias innominadas, como cuáles, la de desarchivo de una diligencia. Cuando el fiscal archiva una diligencia por atipicidad, la víctima puede solicitar el desarchivo.
y no lo encontramos enlistada en el artículo 154. De allí entonces que se permiten tantas audiencias, digámoslo, sean clases de audiencias pueden ser necesarias dentro de nuestro sistema. La entrega de un vehículo, la devolución de un vehículo. Inicialmente se decía que la entrega de los vehículos solo había que acudir al juez en los delitos culposos. Pero es que en nuestro país tenemos que una cosa opina, es lo que está escrito dentro de nuestro sistema acusatorio, y otra diferente, la que ha venido decantando la Corte. Entonces viene nuestra Corte Constitucional y termina diciendo, no, en todos los casos de devolución de vehículos hay que acudir ante juez de garantías. Entonces, si miramos, esas son las audiencias que terminan siendo innominadas. Y de esos tipos de audiencia hay algunas que exigen un control previo y posterior del juez. Otras que son de control posterior. ¿Cuáles clases de audiencias serían de control previo y posterior? La solicitud de una orden de captura, que la encontramos regulada en este caso cuando es por orden judicial ante del artículo 297 de nuestra legislación procesal. La Fiscalía, la regla general es que en virtud del debido proceso, al artículo 29 de nuestra Constitución, cuando nos habla del principio de reserva judicial, del principio de reserva legal, nos dice que nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud a una orden proferida por un funcionario competente y emanada con las formalidades legales del caso. Entonces, el fiscal, la regla general es que debe acudir al juez, control previo. Señor juez, yo vengo a solicitar la captura de Pedro Pérez. Y de esa captura, ¿cuál es el tamiz o la carga argumentativa que debe llevar el fiscal? Pues primero, identificar e individualizar el procesado. Segundo, indicar el delito por el cual se va a hacer la solicitud prevista y de ese delito que proceda o no la detención preventiva. Tercero, acreditar la existencia del delito, es decir, cuál es el hecho jurídicamente relevante que se subsume dentro de esa norma, que los elementos del tipo penal estén allí. Un ejemplo de todo vemos cómo frente a solicitar una orden de captura por un ciudadano de un concierto para delinquir. Es muy común que la Fiscalía llegue y confunda esos hechos relevantes con hechos indicadores y termine diciendo, señor juez, vamos a solicitar la captura de Pedro Pérez, identificado con cédula tal, que nació en tal, estos son sus datos, concierto para delinquir, que es el segundo tamiz, que trae pena de 8 a 18 años. Y al momento de los hechos, ¿y cuál es la participación? Vea, es que existe una banda desde el año 2005 que venía funcionando de esta manera, capturaron a 15, después a 20, después a 30, y el señor juez lleva más de 20 años esa banda, y Pedro Pérez es partícipe porque se vio en estas grabaciones, se vio en esto, se le hizo vigilancia y seguimiento, y lo encontramos allí. Yo pregunto, ¿ese es el hecho relevante? ¿O será que el fiscal también debe saber solicitar? Entonces, para saber solicitar, ¿cuál sería el hecho relevante de un concierto? Existencia de una organización. Existe una organización desde tal fecha. El señor Pedro Pérez se concertó desde tal fecha. Se concertó con A, B y C. Ahí está acuerdo de voluntades. Los que se concierten con acuerdo de voluntades. Y esa organización tiene por fin desplazar. Se documentaron como hechos indicadores tales desplazamientos. Tiene por fin tráfico de estupefaciente. A través de elementos probatorios como vigilancia, Pedro Pérez se le vio en estos eventos. Mire la diferencia. Entonces, allí tenemos identificación o individualización del indiciado. 2, delito por el que se hace la solicitud. 3, acreditar la existencia del hecho. Hechos jurídicamente relevantes y circunstancias que no son otra cosa diferente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de la norma. 4, demostrar la relación o vínculo del indiciado como autor o partícipe del delito.
porque nos dedicamos muchas veces a enlistar todos los actos de investigación, pero no decimos en concreto, Pedro Pérez el rol era campanero. El día tal, a tal hora, se le vio, mientras hacía la venta, él estaba allí parado. Y eso se quedó registrado en tal acto de vigilancia. Pedro Pérez, en su concertación, era uno de los cabecillas. Dio órdenes a B y C. De hecho, para demostrar las órdenes y la calidad de cabecilla, el hecho indicador o los hechos indicadores son el testimonio de X, que hizo parte de la banda, el testimonio de Y, que es un testigo el cual vivía en la zona y lo conocía, la interceptación que se tuvo, que nos muestra días tales en estos registros que este señor participó. Necesitamos 1 hora, 2, 15, 20 horas para demostrar un hecho relevante. La verdad es que no. Si llevamos esta lista de chequeo, seguramente las audiencias nos fluyen y le vamos, no solamente es facilitar el trabajo del juez, no, es el de la pretensión punitiva del Estado que en su momento se representa. Entonces, identificación, acreditar existencia del delito, demostrar la relación o vínculo, sustentar el juicio de proporcionalidad, que no es nada diferente de ese test de constitucionalidad que lo encontramos siempre en el artículo 295 de nuestra legislación procesal. La legislación empezó cuando empezó el sistema acusatorio con un tema muy romántico que nos decía: principio de afirmación de la libertad. La restricción de la libertad será excepcional. Perdón, pero yo digo que es una de las falacias más grandes en las que terminó este sistema acusatorio, porque la restricción de la libertad se convirtió en la regla general. Y se convirtió en la regla general porque desde que empezó el sistema hoy, entonces luego vino una ley que dijo no, empezaron a salir muchas personas en libertad, algunos jueces llevaron el garantismo, confundieron lo que era garantías y garantismo con laxividad y con no imposiciones de medida por graves las conductas porque no las ameritaban. Y cuando empezaron a ocurrir una cantidad de hechos dentro del sistema acusatorio en los años 2007, 2006, 2007 que empezó, y a salir en libertad cantidad de ciudadanos de alta peligrosidad, reincidentes, vino la ley 1142 del año 2007 y dijo, se prohíbe otra medida de aseguramiento diferente para estos delitos, y enlistó la mitad casi del código, hasta los hurtos calificados. Luego vino la ley 1121 del año 2006 y dijo, no señores, el terrorismo, la financiación al terrorismo, la extorsión, el secuestro extorsivo, son conductas muy graves y obedecen a tratados internacionales sobre el crimen organizado. Hay que restringirlos, no tienen derecho ni siquiera a subrogados penales. Y viene la ley 1098 y dice, ¿y es que van a dejar por fuera a los menores? Entonces la ley 1098 del año 2006 viene y dice, no señores, todos los delitos el delito en que los menores sean víctimas, tampoco hay lugar a ese espacio de la libertad. Viene la ley 1474-2011 y dice, oiga, ¿y dónde van a dejar por fuera los delitos de la corrupción? Colombia era el tercer país en materia de corrupción y hoy ocupamos el primer puesto. Entonces, ¿dónde van a dejar esos delitos? Y yo pregunto, perdón, ¿en qué quedó entonces el espectro de libertad? ¿Será que ese artículo 295 que se enarbolaba al comienzo hoy tiene realmente la vigencia? ¿Y cómo el juez va a sopesar? Porque la norma sigue vigente, pero realmente se está aplicando. ¿Cuál es el tamiz que los jueces están mirando cuando tenemos entonces una petición de la Fiscalía drástica, una petición de la defensa morigerada donde dice, señor juez, es grave, pero no tiene antecedentes, señor juez, es grave, pero no es reincidente, señor juez, es grave, pero mire esto? ¿Qué intereses debe el señor juez ponderar? ¿Ese interés particular o individual o ese interés general y colectivo? Entonces es desde allí donde ese juicio de proporcionalidad no es nuevo. Desde el año 2001, con una de las primeras sentencias que fue la C774,
del año 2001, donde dijo la Corte Constitucional: no basta el cumplimiento de los requisitos formales y materiales para que proceda una detención preventiva. Se debe de analizar, en este caso, siempre ese tamiz de proporcionalidad, esto es la idoneidad, la necesidad, que no exista otro mecanismo menos limitativo de esas garantías fundamentales para que permitan obtener el mismo resultado satisfactorio. Y establecidos entonces esos 5 tamices para una solicitud de captura, tenemos identificación, individualización, acreditar la existencia del delito, el demostrar la relación o el vínculo del indiciado como autor o partícipe de ese delito, sustentar el juicio de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y, obviamente, señalar ese término de vigencia de la orden de captura. Esa es la carga del fiscal. Esos son los 6 problemas jurídicos que se deben resolver en esta audiencia. Ahora, son audiencias reservadas esta orden de captura. ¿Qué entonces debe hacer el juez? Primero, ¿cuál es el problema jurídico? Decretar, mirar la procedencia o improcedencia de la orden de captura. Mirar los requisitos formales o no de la misma. Esto es que los requisitos formales son los que ya le enlisté. Pero también mirar los requisitos materiales. Aquí el juez hace control formal y material. Formal en los presupuestos y requisitos de la orden, principio de reserva judicial. Pero materiales cuando mira motivos fundados, relación de la persona con el hecho, necesidad y urgencia de la orden de captura. Ese delito permite que sea citado o no a una audiencia de imputación. Mirar, entonces, eso son los problemas que el juez resuelve, esos 3 tamices. Y una vez analizados esos 3 tópicos, es cuando entonces el juez va a analizar si procede o no la obtención de la emisión de la orden de captura. Esa orden de captura tiene entonces un control previo y posterior. Sabemos que se va a solicitar. ¿Y qué pasa cuando la persona se le captura? Esto es el control de legalidad de la captura. Similar al anterior, pero ya más sencillo. ¿Qué tiene que sustentar la Fiscalía? Solo 4 aspectos básicos. 1. Identificación e individualización del capturado. 2. Acreditar la existencia y la vigencia de la orden de captura. 3. Describir las circunstancias en las que se produjo la captura. 4. Justificar la línea de tiempo. Esto es, qué pasó desde el momento de la captura hasta el momento de su presentación ante el juez dentro de las 36 horas. Y 5. La inmediatez y la verificación de sus derechos fundamentales. Esos son los 5 aspectos. Y todavía vemos fiscales y vemos defensores en las audiencias que devuelven y que dicen: es que la orden no estaba, es que el fiscal no dijo los hechos, es que el fiscal no dijo, no indicó los motivos fundados, no estudió. No, es que eso ya fue objeto de un juez constitucional. Y después el principio de preclusividad, son solo estos 5 tópicos. Y eso es lo que el juez nos va a analizar. Aquí el juez hace un control formal. Formal porque está mirando en primer lugar identificación, existencia y vigencia de la orden, circunstancias en que se produce la captura y la línea de tiempo. Y material cuando mira la verificación de sus garantías fundamentales, el respeto a las mismas. Tuvo oportunidad de entrevistarse con su defensor. Fue el tiempo suficiente, llamó a su familia, conocieron de su captura, ha recibido buen trato, ha hecho uso del derecho de guardar silencio. Esos son los problemas jurídicos que realmente se deben de mirar. De allí entonces, la argumentación que el juez hace es una argumentación en sede de constitucionalidad y de legalidad.
Vemos también que dentro de esas audiencias de control previo y posterior tenemos la obtención de muestras que involucren al imputado. De estas, quiero permitirme solamente explicarles, digamos, pasar de largo primero los tipos de audiencias para luego empezar como de uno a uno el problema jurídico. Entonces vamos a pasar un poco rápido porque sé que quienes se han conectado, pues obviamente vienen de sus jornadas laborales, académicas, y la idea es no cansarlos, sino tratar de avanzar para poder abordar cada problema jurídico de ellas, a grosso modo. Entonces, primero, solicitud de orden de captura, ya sabemos, control previo y posterior. Dentro del control posterior, tiempo máximo 36 horas. Segunda, la obtención de muestras que involucren al imputado. Esa es ese tipo de audiencia, de control previo y posterior, y lo encontramos dentro del artículo 249 de nuestra legislación procesal. Tercero, la obtención de muestras a personas lesionadas o víctimas de agresiones sexuales. Le encontramos en el artículo 250 también de la ley 906. Tenemos la audiencia de control previo, de búsqueda selectiva en base de datos. Y aquí viene lo que antes les había enunciado. Este tipo de audiencia, inicialmente el artículo 244 de nuestra legislación procesal decía que era de control posterior. Fue a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, que todos bien conocemos, la sentencia C336 del año 2007, donde se dijo que debía hacerse control previo y posterior. Y esto nos lleva a replantearnos otro problema jurídico. Si la Corte Constitucional es la suprema autoridad que guarda y protege la Constitución, que vela por ella y mira la supremacía del canon constitucional, ¿hasta dónde, cuando la Corte coloca un requisito que la ley no pedía, está legislando? Cuando entonces dice sí, pero no, es decir, declaro exequible que en la búsqueda selectiva, pero que tenga un control previo. La ley no lo trajo, o somos o no somos, o estamos morigerando. Y en esa morigeración, para tratar de buscar un equilibrio entre las partes, estamos yendo más allá y abrogándose de un lado un campo legislativo. Ese tema obviamente no es el que nos compete evaluar. Respetamos profundamente la sabiduría y la sapiencia de nuestros magistrados de la Corte. Es solamente para ilustrar cómo este sistema y cómo son tantas las aristas que tiene nuestro sistema acusatorio, que por ello hoy exige un estudio constante de la jurisprudencia, y no de cualquier, y de citar solo uno o dos, de buscar aquellas que conformen precedentes vinculantes, y obviamente la de nuestra Corte Constitucional, que tiene efectos erga omnes y obliga siempre. De allí entonces que una quinta audiencia preliminar es la audiencia de control de garantías sobre la inspección corporal, y que bien conocemos que le encontramos en el artículo 247 de nuestra legislación procesal. Y en ella sí tenemos una sentencia hito, que fue la que agrupó todo lo que tenía que ver con la toma de muestras, y la toma de muestras incluye cotejo de voz, cotejo de ADN, los rasgos caligráficos, y es la sentencia C822 del año 2005. De ella vamos a hablar más adelante, porque ella en la inspección corporal hace una diferenciación de tres clases: el registro incidental, el registro corporal y la inspección corporal como tal, que es la que requiere el control como acto investigativo. Sigamos entonces, mire ya la gama que hemos visto de control previo y posterior. Otra
el cotejo de exámenes de ADN que le encontramos en el artículo 245 de nuestra legislación procesal. La audiencia de control de garantías sobre vigilancia y seguimiento de personas. La audiencia de control de garantías sobre vigilancia de cosas. Vemos de aquí que esas son audiencias en su momento todas que exigen control previo y control posterior, dada la injerencia que se tiene allí al derecho a la intimidad. Es decir, hay un mayor grado de compromiso frente a la afectación al derecho de la intimidad. Ahora bien, vemos entonces que a partir de allí y de esos actos investigativos es como se denominan estas audiencias preliminares. Audiencia de control de garantías de captura, de allanamientos y registros que hay de control posterior, de retención de correspondencia e interceptación de comunicaciones, que son actos de control posterior. Pero la prórroga, cuando uno intercepta hace una interceptación de una comunicación de un teléfono para hacer la escucha de unas llamadas, esa primer orden, obviamente el fiscal tiene la facultad de autonomía de proferirla. Pero cuando transcurren los 6 meses, el fiscal también tiene la obligación de ir ante el juez a legalizar lo que tiene y la prórroga ya debe solicitarla ante el juez. Entonces mire que un acto que era todo de control posterior fue la jurisprudencia la que nos indicó que esa prórroga de interceptación de comunicaciones requería un control previo y posteriormente, así entonces lo recogió la ley, una modificación de las que hubo a nuestra sistemática procesal para que tuviese control previo y posterior. Y parte de la argumentación es que hay una mayor injerencia en la interceptación de comunicaciones donde se está escuchando todo tipo de conversaciones de la persona que viene siendo objeto de investigación y de monitoreo, desde las conversaciones de contenido ilícito hasta aquellas grabaciones de contenido familiar y personal sobre su vida. Mientras que la búsqueda selectiva solamente era acudir a las entidades que tienen bases de datos, es decir, que no había, la injerencia se daba frente a la big data. Lo que aquí es frente al derecho de la intimidad pleno. Entonces, parte de ello fue la argumentación a través de la cual inicialmente nuestra Corte también consideró de que se requería de ese control al momento de hacer una prórroga para valorar la necesidad, la urgencia, los resultados que se tenían y la necesidad de continuidad de esa prórroga. La audiencia de recuperación de información dejada al navegar o al utilizar el internet, medios tecnológicos o extracción de información de un celular. Ello tiene en los equipos de cómputo, si uno mira el artículo 424 de nuestra legislación procesal, sabemos que el teléfono, el computador, la tablet y otros elementos son documentos digitales, y al ser documentos digitales se rige no solamente por las reglas de registro y allanamiento, sino que su control es posterior. La audiencia de control de garantías sobre la incautación o ocupación de bienes o recursos con fines de decomiso y solicitud de suspensión del poder dispositivo. Esas son audiencias todas de control posterior. Entonces, captura, tiene control previo y posterior, captura en flagrancia, control posterior, allanamiento, control posterior, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, control posterior, pero la prórroga, control previo, recuperación de información dejada de navegar en internet, control posterior, incautación o ocupación de bienes con fines de decomiso, control posterior, registro personal previo y posterior, análisis e infiltración de organización criminales y de agentes encubiertos, control previo y posterior, revisión de resultados y entrega de elementos materiales probatorios
que se recogen durante una entrega vigilada, en los casos de agentes encubiertos, también son en esos casos también deben ser sometidos a ese control posterior. Las audiencias que solicitan también los señores defensores en los casos cuando o bien la persona no es imputada pero viene siendo objeto de investigación o para recoger elementos probatorios ante entidades que manejan la big data, o también en aquellos eventos en la que la persona no siendo imputada, pero como le decía, se ha allanado, tiene una vivienda y tiene el derecho de oponerse o considera que se ha afectado un derecho fundamental a la luz del artículo 267 que los faculta, son actos de control posterior. Establecido esto, vamos entonces como a esa estructura básica de las audiencias. ¿Qué es lo que realmente compone una audiencia y cómo debe hacerse? Para ello, ya les indiqué más o menos los problemas jurídicos que se deben abordar frente a la audiencia de captura y de control de legalidad de una captura. Vamos, dentro de ese mismo marco, a mirar previo a ello algunos conceptos que son muy importantes. Algunos dirán, ay, pero hoy se ha hablado de la audiencia o del acto de investigación de infiltración de una organización, el de legalización de un agente encubierto, ¿y eso qué es y en qué caso se aplica? Pues basta con mirar que el agente encubierto, nos había indicado, empezó desde nuestra legislación, desde la ley 906 de 2004, a cobrar una mayor vigencia. Esa normatividad o ese marco normativo lo encontramos en el artículo 242 de nuestra legislación procesal. Y de acuerdo con ello, ¿qué es lo que nos ha indicado? Se ha indicado que quien tuviere motivos razonablemente fundados para inferir que el indiciado o imputado en una investigación que se adelanta viene desarrollando la actividad criminal, se puede ordenar la utilización de agentes encubiertos. Ustedes dirán, es que allí está la norma y escrito está. ¿Cuál es el paradigma o el problema jurídico? La norma nos indica que los agentes encubiertos son personas que se infiltran dentro de una organización y que esas personas, óigase bien, pueden ser servidores públicos, esto es miembros de la policía, de los organismos propios de las entidades estatales o particulares. La ley permite que actúe como agente encubierto un particular que sin modificar la identidad, sea de la confianza del indiciado o el imputado de la organización, o la adquiera o adquiere ese vínculo de confianza para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante. Y yo los quiero invitar a que este agente encubierto lo miremos desde dos aristas. Uno, desde la sentencia de constitucionalidad, la 656 del año 2006, donde delimitó los alcances del agente encubierto. Y dos, los particulares. Normalmente se ha infiltrado o se ha hecho con funcionarios del Estado como agentes encubiertos. ¿Qué pasa cuando se ha venido manejando en la práctica judicial más bien aquellas personas que son parte de la organización y los empleamos como informantes? Ocurrió un caso dentro de este sistema acusatorio en que se tenía el informante y el policía judicial decía, no, manejémoslo como informante. Pues el informante les indicó que al día siguiente se tenía previsto cargar un barco, una embarcación con cuantiosa cantidad de cocaína para ser llevada desde Urabá hacia el exterior. El informante llega y lo comenta al funcionario de la policía judicial. Planean el operativo al día siguiente, cuando están en alta mar, todos al ver la presencia policiva se arrojan al mar, huyen, adivinen a quién han capturado. Al informante con todo el cargamento de cocaína. Primer problema jurídico.
¿Qué hace la defensa en un caso así? ¿Será que la defensa, conociendo la peligrosidad de la organización, va a exponer a esta persona a que revele la organización y la va a poner en riesgo en busca de un principio de oportunidad o que salga avante? ¿Será que el informante, con solo decir es que yo era informante de la policía, yo les ayudaba y yo fui el que dije? Con eso va a decir el juez, no, venga, no pasó nada y se puede ir para su casa en libertad. Esos son los problemas prácticos a los que nos vemos abocados a enfrentar diariamente. Entonces, mírese, todo si el funcionario, en vez de acudir a la figura de informantes, hubiese hecho una orden de agente encubierto porque la información no la tuvo ya ni a los 5 minutos antes, para haberse hecho y sometido un control previo de que él era un agente como agente encubierto, se tuviese tenido la orden y lo hubiesen hecho allí hubiera habido un presupuesto de derecho para que esa persona no hubiese sido entonces judicializada, porque tendríamos el elemento para demostrar que él era el agente encubierto. Entonces, una cosa es el trato como agente informante y otra una cosa es el trato como informante y otra como agente encubierto. Como informante, ¿qué pasó? Busquemos un preacuerdo bajito que le dé la pena, porque él no podía delatar la organización, porque él mismo decía, si delato ya es un tema de seguridad para mi familia y para mí, no se pueden dar cuenta que yo fui el que entonces di, como diría en el argot popular, luz verde para que ellos pudiesen para que las autoridades pudiesen haber incautado ese cargamento. Que nuestra emotividad frente a los procedimientos, que la emotividad de los funcionarios para tratar de sacar avante las pretensiones punitivas no los lleve a situaciones como las que se presentan. Para eso, y esa es la importancia, y para eso es que están hechas estas figuras jurídicas. Solo que cuando se trata de personas particulares, muchas veces, por no asumir el riesgo de decir, no, es que el particular no, es que como agente no, es que como informante, es que los diferentes peros, al no acudirse a esas figuras, termina peor el remedio que la propia enfermedad. Les había indicado que entonces la Corte Constitucional, a través de esa sentencia C-156 del año 2004, hizo una interpretación frente a los agentes encubiertos e inicialmente indicó, primero, que solo procedía como técnica de investigación frente a organizaciones criminales que tuviesen, digámoslo, de una mayor envergadura o de crimen organizado, en principio, que tuviesen una amplia actividad criminal en donde se buscara, de un lado, mirar la estructura, 2, la identidad de sus miembros, 3, las funciones que desempeñaban, 4, las actividades individuales o colectivas que realizaba cada uno de sus miembros, 5, los contactos que ellos tienen, 6, los medios que emplean para llevar a cabo las estrategias criminales, 7, sus formas de financiamiento, 8, los objetivos delictivos que se proyectan. Para esos efectos, es entonces como ellos, cuando habla de agente encubierto, ¿qué es? Ellos es encubrir la verdadera identidad, es decir, en el caso de la policía, se camuflan, se tienen la apariencia de que son personas que forman parte de la organización para poder, se mimetizan y como miembros de la organización asisten a reuniones, acompañan a los jefes, es decir, ellos están inmersos dentro de la organización, se involucran en la cotidianidad de la organización y de alguno de sus miembros. Y viene el primer problema jurídico. Hasta allí el texto muy romántico, muy loable y en verdad una herramienta útil para poder combatir estas grandes empresas criminales. Pero ¿qué ocurre cuando el agente encubierto, el líder lo lleva a su casa, conoce su familia,
y se introyecten en espacios de la intimidad, hacen reuniones en la casa del líder y el agente encubierto requiere grabar. Entonces, lo primero que hay que mirar es, para el agente encubierto, como funcionarios, estamos llamados a ¿qué? Primero, hacer una ponderación entre el sacrificio de la persona que vas a infiltrar en la organización, que corre el riesgo de perder la vida, con la clase de organización que persigues, los fines contrapuestos que vas a buscar a través de ese agente encubierto, que no exista otro recurso diferente investigativo a poder permear esa estructura criminal. Mirar la aptitud de la persona que vas a infiltrar, mirar si se compensa sacrificar su potencial y el posible costo humano de cara a la obtención de resultados satisfactorios. Ese es el primer tamiz que debe hacer el fiscal y que hace el funcionario judicial al momento de pretender permear una organización con un agente encubierto. No lo digo yo, lo dijo la Corte. Desde ese mismo momento, y así lo ha decantado, porque son los parámetros o los estándares que se deben de mirar. En segundo lugar, esa operación de infiltración como segundo presupuesto tiene que pasar el segundo tamiz del funcionario antes de, no cuando ya estamos en la organización y entonces la gente no puede llamar a decirle, señor fiscal, me están invitando a la casa. No, es que quien está permeado entre la organización dice, vamos ya y ya, vamos a recibir este cargamento ya. Las decisiones se toman así por parte del riesgo, y el riesgo que lo corre la gente encubierto. De allí que entonces el fiscal, el segundo problema que debe abordar, no en el momento, en el juicio ex ante. Uno, mirar, entonces de allí, ¿qué pasa cuando el agente encubierto tiene que ingresar, o se supone, el ingreso a reuniones en lugares de trabajo o del domicilio del imputado, del cabecilla de la organización y de algún otro miembro? 3. Va a interferir en la intimidad de ese domicilio. Va a interferir en la intimidad de las comunicaciones porque el objetivo es que él pueda grabar las conversaciones de contenido ilícito. Y al grabar las conversaciones de contenido ilícito, si están en la casa, va a interferir en la intimidad de la vida familiar. Va a interferir en la intimidad del mismo, digámoslo, pasado y presente jurídico de quien está siendo investigado. Va a intervenir o está, él es en ese momento el agente encubierto, el garante de la confianza legítima de las autoridades públicas. Porque allí, él en ese momento no va a tener el agente controlador que a quien le está pasando el reporte. De allí que ese es el segundo tamiz que debe hacer el fiscal antes de. Y el tercero, antes de expedir la orden, mirar la sujeción al principio de legalidad. Y la legalidad aquí no es solamente formal, que yo tengo una orden que lo avale y vaya en frente de la organización. La legalidad y el tamiz que debe hacer el fiscal antes es la legalidad material. Y la legalidad material, es decir, Constitución en mano, señores fiscales. Colombia es un Estado social democrático de derecho. Y como es un Estado de derecho, prima dignidad humana. El ser humano es el pilar fundamental de la Constitución. Entonces, dentro de esa legalidad material, usted está poniendo en riesgo vida de este ciudadano. ¿Y qué tipos penales jurídicos busca proteger? Y allí también entonces la Corte retomó una sentencia que fue la sentencia, la sentencia del año 2016. También se pueden mirar y analizar de varios aspectos. Uno, veamos cuando opera esto y es una organización que piensa secuestrar porque han tenido víctimas que han matado o se han dedicado a asesinar, homicidios selectivos, porque tienen control territorial. Casos bastante cotidianos. El tren de agua en Bogotá.
No hay que ir a una estructura de esas ameritas. Veamos organizaciones regionales y locales, Rey de Aragua en Bogotá, en Pereira, por ejemplo, en la cordillera, en Medellín, en nuestra ciudad, la ciudad que todos conocemos, Pachel, Mesa, etcétera, que son organizaciones de renombre que escuchamos diarios en los noticieros. ¿Cómo armonizar a la luz de los contenidos constitucionales ese rol de la agente encubierto y cuando él va a hacer grabaciones sin una orden judicial? Entonces, lo primero, puede el agente encubierto grabar sin ser visto en las reuniones, aunque se reunieran en la casa, aunque estuvieran niños menores y eso, puede siempre y cuando se trate, 1, conversaciones de contenido ilícito, 2, que estén ocurriendo en ese momento, 3, que se trate de la planeación de hechos delictivos, 4, que también dentro de la planeación de esos hechos delictivos se permita tomar fotografías, no a la casa, no a los habitantes, a las personas que están reunidas. ¿Y qué pasa con ese material? Entonces, ¿será que la gente encubierto lo tuvo ya ahí y con eso después se embaló y quedó listo? No. Recuerden que cuando se hace una orden de un agente encubierto, hay un agente que se llama controlador y otro que es el encubierto. Una vez él puede, ¿qué pasa? Debe entregar ese material a el agente controlador para que éste, dentro de las 12 horas siguientes, elabore el informe, dentro de las 24 se esté legalizando esto que se incautó, el contenido que él ha obtenido de esas grabaciones sin una orden judicial. Entonces es desde allí donde, mírese, vamos viendo cómo todas estas aristas que va teniendo esta figura jurídica y cómo y de qué manera se pueden ir resolviendo. Lo que se incaute por el agente encubierto, grabaciones, imágenes y demás, debe ser sometido. No se le exige al agente encubierto que ha obtenido, porque también vemos los señores defensores muchas veces en las audiencias que enarbolan y dicen, no, es que el agente encubierto incautó el elemento el día 20 de febrero a las 8:15 y se lo entregó al agente controlador el día 27 de febrero a las 9 de la noche. Es que recordemos que hablamos de un infiltrado, una organización criminal, de una persona que también está siendo vigilada por la organización, que no puede moverse libremente, que tiene que seguir los pasos de la organización. Entonces, es desde allí donde se acude al test de constitucionalidad siempre. Cuando el agente encubierto, a partir del cumplimiento, a partir de ese cumplimiento, es cuando entonces es cuando lo entrega al agente controlador para que éste haga, obviamente, el respectivo control. Igualmente, vemos cómo la Corte Suprema de Justicia, y se los dejo como referentes, también se ha pronunciado en varias decisiones, entre ellas la 28888 del año 2008, la decisión 27941 del año 2009, la decisión 37361 del año 2014, y todas ellas en su conjunto constituyen un precedente que delimitan el contenido y alcance de esta figura. Hasta aquí hemos visto entonces más o menos los conceptos de las audiencias, de qué audiencias son preliminares, cuál es el objeto de las audiencias, qué audiencias son de control previo y posterior, qué audiencias son de control posterior, cuál es el rol del juez constitucional en sede de garantías, cuál es el problema al que se haya abocado un agente encubierto, cuál es el tamiz o la carga argumentativa de una audiencia de solicitud de captura, tanto por orden judicial que requiere control previo y posterior, y estamos pendientes de mirar aquella que se da frente a una situación de flagrancia. Como son 2 días
que tenemos dentro de estas conversatorio y práctica, porque vamos a abrir un espacio para preguntas. Quisiera entonces, para no cansarlos más, suspender acá para mañana poder entonces culminar o continuar en lo que tiene que ver con la extracción de información, búsqueda selectiva, inspección corporal, y allí sí abordar el límite, la argumentación o los pasos, digamos, los requisitos que el fiscal debe llevar en cada audiencia, y la defensa, la carga argumentativa que tiene, como el juez, la clase de control y cómo debe resolverlas. Es como de ello lo que quiero dejarles en el día de hoy. Quiero invitarlos también a una reflexión, y esa reflexión que quiero dejarlos es: piensen en este caso que les dejo de tarea solo para que lo analicen. Tenemos un caso en el cual a una persona, digamos, Pedro Pérez, es secuestrado y llevado a una vivienda al sur de la ciudad X. Dentro de esa vivienda en la que se lleva Pedro Pérez, alcanzan algunas personas del exterior a mirar quién fue ingresado a la fuerza, llaman las autoridades, a Pedro Pérez le quitan el teléfono celular y las autoridades luego hacen un operativo, ingresan y rescatan a Pedro Pérez. En su momento se capturan a 2 ciudadanos. El celular de Pedro Pérez que le quitaron no apareció. Se hicieron las audiencias de imputación, de medida por secuestro extorsivo, se presentó la acusación por secuestro extorsivo, y resulta de que la defensa en la audiencia preparatoria nos indica que tiene unos elementos que va a ser unos actos de investigación, y que son los dos celulares que le incautaron, o que él tiene de sus defendidos, y el celular de la víctima. Ustedes, la tarea son los jueces. Como juez, ¿qué decisión tomarían como juez de función de control de garantías frente a esos elementos? Segundo, ustedes son los defensores. ¿Cuál es la carga argumentativa y qué tendrían que probar para hacer esa audiencia de control de legalidad de esos 2 celulares, de extracción de información de los 2 celulares, de los procesados y del de la víctima? 3. Ustedes son los fiscales. ¿Cuál sería la carga argumentativa y probatoria para hacer la oposición frente a ese caso? Esos son los aspectos que ya dentro del seminario que les decía la doctora Miriam iniciamos el lunes, son los que, porque apenas es el abrebocas, y en 2 días no abarcamos los problemas, pero esa es la casuística que vamos a ver dentro del seminario, porque esos son los problemas cotidianos que los vamos a enfrentar. Eso sí no está escrito en ninguna norma, y esto es lo que aprendemos es a través de las vivencias. De allí entonces que yo creo que ahora sí me comprende, porque les decía, sé que en 2 días les va a parecer muy básico este conversatorio para algunos. Sé que en 2 días algunos van a decir, ¿y era esto? No, esto es solo el abrebocas, esto es solo el inicio de todos los problemas jurídicos que hemos tenido a lo largo del tiempo que llevamos en el sistema acusatorio. Y de allí que por eso este seminario siempre queremos hacerlo teórico-práctico, a través de talleres, a través de interactuar con ustedes, a través de casos, porque esos errores y esas cosas que decimos son las que nunca se nos van a olvidar. Les deseo a todos una feliz noche, espero no haberlos cansado mucho, y también espero que mañana a las 8 en punto podamos seguir, y eso sí, iniciaremos con la tarea. Muchísimas gracias.